Maestro Orlando, seguía con la disertación, una disculpa. No se preocupe, maestro. Estaba empezando, entonces, nada más, maestro, si pudiera ayudarnos repitiendo rápidamente sus preguntas. Roberto, no sé si es posible, pues, arrancar de nuevo la grabación o bueno, de todas maneras, volver a recapitular las preguntas del profesor. Se está grabando nuevamente y los videos se pueden unir sin problema para efectos de subirlos a YouTube. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Platicábamos hace unos minutos que en nuestro tema básicamente estamos haciendo 3 preguntas. Si la educación digital que propone el Estado mexicano garantiza la inclusión, la equidad y la calidad. Si realmente se combate esa brecha de desigualdad que existe. Y número 3, si realmente propone nuevas estrategias de aprendizaje. Tenemos que entender que el Estado mexicano, al igual que todos los países, fueron sorprendidos por esta neumonía atípica que más adelante fue denominada COVID-19. Este problema sanitario mundial afectó a México no solamente en su economía, no solamente deja en claro el problema en la infraestructura de salud, sino que también afecta notablemente la educación. Y además de la educación, a más de 35 millones de estudiantes de los distintos niveles educativos. A raíz de esa circunstancia, el Estado mexicano adopta varias medidas. Una de ellas fue la suspensión de clases, reduce el horario escolar, pero también el Estado mexicano adopta medidas para garantizar la cobertura escolar para no perder este ciclo. El análisis lo hacemos partiendo también de lo que dispone el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y hablamos del compromiso internacional que tiene México en el Concierto Internacional de Naciones y específicamente de aquellas que derivan de la Agenda 2030 y específicamente del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que hablan precisamente de la inclusión, de la equidad y de la calidad de la educación y de la propuesta de nuevos mecanismos de aprendizaje. Es importante destacar que ese esfuerzo, insisto, que ha hecho el Estado mexicano debe valorarse por los imponderables que representó, pero también eso no es suficiente para garantizar la educación en México. Yo los invito pues a que nos acompañen en este cuarto coloquio virtual internacional, que estoy seguro va a ser de mucha valía y de mucha aportación para todas y cada uno de los participantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro. Vamos a hacerle el uso de la voz a Roberto, quien nos va a situar su tema de conferencia del video pregrabado, y al final daremos unas reflexiones. Roberto, te doy el uso de la voz. Muchas gracias. Gracias a todos por unirse a esta sesión. Es un gusto poder verlos y coincidir en este evento. Y el tema sobre el cual trato es sobre la transversalización del enfoque de sostenibilidad en el presupuesto de egresos de la Federación, o el caso específico para Tabasco, en este modelo de tendencias de 2021 para políticas sustentables, la toma de decisiones en el contexto de riesgo, el enfoque en la pandemia global de COVID-19 y las inundaciones en el sureste de México. Creo que es fundamental y se destaca a lo largo de la presentación la toma de decisiones y de acciones desde el presupuesto de la Federación para aplicar mejores medidas y mejores acciones para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Recordemos que estamos en el decenio de acción, que entramos en la década de acción por los objetivos de desarrollo sostenible, donde solo nos quedan 10 años para implementar y lograr reducir la brecha de desigualdad generada por el modelo de consumo y producción de los últimos 40 años en nuestras sociedades. Tabasco no es un ejemplo que se quede fuera, Tabasco no es un caso excepcional. Tabasco forma parte de las sociedades donde la brecha de desigualdad ha aumentado en base al modelo mexicano y latinoamericano de la mal distribución de los recursos por problemas sociales como la
corrupción, es importante contemplar el enfoque desde el presupuesto federal para los programas sociales. En este programa nos enfocamos especialmente en los niveles de ODS. Este es un documento emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en conjunto con la Cámara de Diputados y el Grupo de Financiamiento Climático GFLAC. La manera en que se relacionan cada uno de los ODS y la manera en que no solamente a nivel federal, sino a nivel local y a nivel municipal, en todos los niveles de Estado se logran implementar los ODS e identificar cuáles son los presupuestos que tienen un impacto positivo e incluso un impacto negativo donde se puede generar un retroceso. Se analiza y se invita a aterrizar cada uno de los presupuestos con una metodología de identificación para los objetivos de desarrollo sostenible. Muchas gracias, Roberto, por tu participación, por situar el tema y las preguntas principales. Voy a ceder el uso de la voz al siguiente ponente de la ponencia ya pregrabada, a Julio. Julio, ¿estás ahí? Sí. Adelante, Julio. Bueno, pues buenos días a todos. Mi ponencia es sobre la sustentabilidad hídrica en Xochimilco, San Gregorio Acapulco. Y bueno, y quisiera comenzar con nada más una pequeña reflexión que dice Jorge Legorreta, dice que en menos de 500 años la Ciudad de México ha sufrido uno de los cambios urbanísticos y ecológicos más radicales del planeta. Hacia mediados de la primera década del siglo XXI, la metrópoli extiende sus dominios hacia los 2,000 kilómetros cuadrados de urbanización. Aquí el tema es cómo actualmente en San Gregorio Acapulco mantienen su chinampería y su chinampería a pesar de la desecación de los lagos. Básicamente es comprender cómo es la comunidad, la desecación del lago de del sistema de lagos. Y bueno, ¿qué prácticas han hecho los productores, la gente de San Gregorio en específico para conservar esa chinampería? Y yo para esto les voy a compartir por el chat una serie de links donde viene la historia de la desecación. Bueno, viene de manera interactiva el contexto, la historia del pueblo. Y bueno, el sistema chinampero que es único en el mundo. Y con esto sería todo de mi parte. Muchas gracias, Julio. Es importante destacar que en este evento, en la ponencia al menos tienen un enfoque, algunas son comparativas. El tema que nos expone Julio puede servir de gran utilidad para analizar los contextos aquí en Tabasco. La mitad de los ponentes son residentes de Tabasco, de varios municipios, y una pequeña parte son ponentes invitados desde otros lugares del país y también que están en otras regiones del planeta, ¿no? La siguiente persona en el orden del día es la doctora Steines. Doctora, le cedo el uso de la voz. Sí, muy buenas tardes. Realmente hay muchísimo campo en torno a la convocatoria de este coloquio y quisiera yo decirles que no es casual que sea el cuarto, porque justo iniciando la pandemia se inició tratando de ubicar algunos de los instrumentos y de los principales grupos que están empujando el aprovechamiento de la Agenda 2030 y los ODS. Precisamente iniciamos, casi al iniciar la pandemia, haciendo el análisis de lo que está mirando el grupo de los 20, que como bien dice Roberto, pues es donde hay dinero. Yo quisiera proyectarles, digamos, para hacerles un poquito un esquema de la ponencia, pero sobre todo del contenido del coloquio. Yo quisiera proyectarles algo por lo que la gente, digamos que casi siempre quiere empezar
la gente a veces se desespera y dice, pues mucho bla, 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 pero ¿cuáles son las propuestas? Esto es por ahí por donde yo quisiera hacer un recordatorio de lo que pueden esperar del coloquio y de la ponencia. Y así como el maestro Orlando empezaba con las preguntas, tenemos grandes discursos y palabras que estamos usando con frecuencia. Usamos, por ejemplo, modelo de toma de decisiones, gestión de riesgo, pero cuando hablaba el maestro respecto a las garantías que tiene nuestro sistema educativo, nosotros sabemos que existe el derecho a la educación, pero la cuestión es cuáles son las garantías y cómo es la calidad de esa información que nos permite enfrentar de mejor manera esta toma de decisiones. Desde que nos despertamos en el primer minuto del día, estamos tomando decisiones, pero el asunto es cómo tomamos esas decisiones y cómo hacemos para que el balance emocional ceda ante un balance mucho más comprometido, más racional, para poder gestionar el riesgo. Entonces, yo quisiera decirles que las primeras cuestiones que tenemos que hacer es realmente ponernos todas y todos, sin ninguna excepción, a trabajar para diseñar cómo son nuestros modelos de toma de decisiones. ¿Cuánta emocionalidad hay? ¿Qué tipo de información hay en esas decisiones? Uno se enfrenta, por ejemplo, con una persona que tiene cáncer de 60 años y es un cáncer terrible, agresivo, invasivo, y le preguntan, oiga señor, ¿ha fumado? Sí, empecé a fumar a los 15, pero nunca me imaginé que me fuera a dar cáncer. Entonces, este tipo de respuestas, pues de pronto no sabe uno si llorar o reírse, pero eso tiene que ver con el modelo de toma de decisiones. A veces decimos, no, prefiero no saber qué me estoy comiendo, prefiero no saber. Pero de eso se trata la ponencia que yo quisiera presentarles. Y la invitación es a que todas y todos realmente reflexionemos sobre cómo son nuestros modelos de toma de decisiones y cuánto de esto en la vida cotidiana prefiero no saber, nada va a cambiar, no se puede. Todas estas condicionantes realmente se ven confrontadas en este nuevo cambio histórico que representa la pandemia. No hay vuelta atrás. Aunque dejemos de tener la sana distancia, no hay vuelta atrás, porque ya vimos la dificultad de cerrar una brecha tecnológica y sobre todo, por eso tengo subrayado allí, cada vez tenemos que entender que el peligro va a aumentar. El peligro y el daño, lo que en inglés se llama danger o hazard, el peligro va a aumentar porque tenemos el cambio climático dando muestras de ello. En todos los lugares de costas aumentan las temporadas de huracanes, aumentan las inundaciones, aumenta la escasez de agua. Entonces el peligro está creciendo porque nosotros lo hemos hecho así como especie. Pero el riesgo es la posibilidad de que ese peligro me afecte. Entonces tenemos que distinguir entre cómo gestionar los riesgos cuando ya sabemos que hay peligros y que esos peligros no van a disminuir, sino mucho por el contrario van a aumentar. Entonces, aquí yo quisiera centrar justamente en estos tres elementos que me parecen como importantes porque tenemos que usar estrategias y esas estrategias es una de las cuestiones que hemos estado trabajando desde marzo, porque es un hecho que la gente quiere participar en su mayoría, pero en su mayoría la gente tampoco sabemos cómo hacerlo en la vida cotidiana. Tengo problemas de violencia en mi casa, pero no sé cómo hacerle porque las condicionantes no cambian. Seguimos estando presionados económicamente, seguimos sin espacios para convivir en armonía, sin mediadores. Entonces, ¿cómo le hago? Quiero que haya menos violencia en mi casa, pero no sé cómo hacerle. Entonces, desde allí empezamos, porque si nosotros estamos con violencia familiar, comunitaria, no vamos a poder ver más allá y cómo enfrentar todos estos peligros que crecen, queramos o no queramos, esos peligros crecen. Entonces, ahí necesitamos estrategias en todos los niveles, desde las individuales, cómo mejoro mi organización del tiempo, las familiares para reducir la violencia, para generar más escucha activa,
y por supuesto, cómo no, las empresariales y las institucionales, tanto públicas como privadas, porque son lógicas distintas y tenemos muy enconado, muy separados estos ámbitos. Todo el tiempo está la lucha, ¿no? Lo privado contra lo público, las empresas contra el gobierno contra... Y eso lo tenemos que ir superando. Necesitamos más linkages, necesitamos más interacciones, más mediadores. Y aquí no queda de otra, vamos a tener que entrar todas y todos al tema de nuevos sistemas de investigación y de información. Si no utilizamos la inteligencia artificial, si no utilizamos los recursos que están abiertos en el mundo virtual, no vamos a poder enfrentar estos riesgos y mucho menos los peligros. Y aquí no se trata de poca o mucha información. Tenemos todas y todos que combatir el tema del miedo, el miedo que paraliza. Cada una de las emociones tiene una función y el hecho es que cuando el miedo nos paraliza y preferimos no saber, ya nos comió la ola, ya nos comió el tsunami. Entonces aquí no se trata de poca o mucha, mira, prefiero no saber, no me hagas bolas. No, hay que organizar esa información, saberla utilizar, saberla comparar. Y entonces aquí tenemos que ir clave a la pluralización de fuentes. Y entonces con estas preguntas yo quisiera nada más así muy rápidamente ponerles cuáles son los delitos que afectan. Cuando uno le pregunta a la ciudadanía, ¿cuáles crees tú que son los principales peligros? La gente dice inseguridad, no dice cambio climático. Estos son los delitos de la pobreza. Estos son los delitos de las sociedades polarizadas. La violencia y el robo. Así como, por ejemplo, lo están ustedes viendo, marqué aquí algunas cifras para que vean, por ejemplo, robo en vía pública, en plena vía pública, estamos casi al triple en la Ciudad de México. En cambio, en homicidio estamos por abajo, quiere decir que en la República hay más homicidios que en la Ciudad de México. Y, por ejemplo, portación ilegal de armas, en la Ciudad de México estamos a la tercera parte, en un tercio, pero en robo, o sea, si ustedes suman todo este robo, pues ahí vemos el problema de la desigualdad. Ahí vemos clarito, no es que estemos justificando, es que estamos haciendo un análisis comparado, pero todo esto no se compara ni en una quinta parte con los problemas ambientales que tenemos. Tenemos prácticamente todos los mantos acuíferos contaminados y no estamos haciendo lo suficiente porque el gobierno espera que la ciudadanía se comprometa y la ciudadanía espera que el gobierno lo resuelva. Y entonces, yo solamente quiero ponerles aquí algunas de las sugerencias que me voy a permitir ampliar un poquito en la ponencia, pero sí me gustaría dejarles en contexto. El gobierno abierto implica muchos cambios, muchas superaciones de paradigmas. Este paquete que tenemos de derechos, deberes y libertades fundamentales empieza desde el derecho a saber, pero también el deber de colaborar, de autocuidado, de corresponsabilidad. Ya no podemos hablar solamente de derechos humanos, tenemos que dar el brinco. Pero acá abajo les ponía entre esas sugerencias lo que para mí serían algunas claves de este cambio de modelo de tomas de decisiones y sobre todo para poder enfrentar los peligros. Voy a terminar con nada más algunas de estas sugerencias y les quisiera proyectar en pantalla un ejemplo con el que me gustaría que se fueran, digamos, de este debate, que tiene que ver con cómo realmente pensamos que en el momento crucial vamos a enfrentar los peligros. Definitivamente nuestras prioridades tienen que cambiar día con día, ir empezando a cambiar un poquito esas prioridades, aunque sea por mínima que sea el cambio. Es urgente que todo mundo casi que empecemos a generar directorios especializados. ¿Qué haría yo si de momento mi casa se inundara, se incendiara? Una serie de directorios, de vínculos virtuales, formación de redes para una cosa, para otra, y sobre todo engancharnos a este gran aparato conceptual y organizacional que es la Agenda 2030 con sus submetas. ¿Cómo le hacemos para investigar cuando estamos agobiados de problemas? Tenemos que empezar a diversificar nuestras fuentes, de manera que aquel que yo tenía como mi enemigo o mi enemiga,
pues a lo mejor voy a tener que hablar con él para un problema concreto. La formación de redes es una cuestión prioritaria. La reorganización de redes, superar los antagonismos políticos y diversificar. Bueno, a lo mejor con el que creo que es mi enemigo, no, pero tengo que buscar una alianza con el laboratorio, con la universidad. Tengo que empezar a buscar esas alianzas que hagan eco de los problemas concretos. Es muy difícil hablar de la toma de decisiones en contextos abstractos. Necesitamos contextos muy específicos, con información específica para poner en la balanza. ¿Por qué la gente quiere luminarias y no quiere reformar el sistema de drenaje profundo? Pues porque no tienen la suficiente información y la gente dice, oye, apenas puedo comer, ¿para qué me vienes con estos problemas presupuestarios de saber cuánto cuesta reparar un tramo de 1 kilómetro de drenaje profundo? Ese es el cambio de agenda que tenemos que hacer. Y bueno, quería yo hablarles de esta nueva identificación de riesgos y para no hacer cambio de pantalla, no sé si voy a poder hacer el cambio, solo quisiera que se imaginaran, digamos, en esta, no sé si pueden ver la pantalla, pero tener como muy claro el tema de, ¿lo están pudiendo ver en la pantalla o no? ¿No lo ven? No. Imagínense ustedes, con esto voy a terminar, que en este semáforo que tenemos enfrente, imagínense ustedes que esa línea negra, que es como está en zigzag, imagínense que es una barrera, ¿no?, de diamante, del material más duro, y que venimos desde acá abajo con un vehículo a toda velocidad. Ya sabemos que si no frenamos antes de un punto, inevitablemente nos vamos a morir porque el coche se va a estallar en esa barrera. Entonces, aquí estamos viendo el peligro es la barrera y que si no frenamos antes de este punto, no hay retorno. Exactamente eso es lo que nos está pasando con el daño climático. No solo van a desaparecer las islas Maldivias, sino que pues vemos afectaciones, inundaciones cada vez más frecuentes en la península, en Tabasco, en Veracruz, en el otro lado de la costa, Oaxaca. Entonces, si ya sabemos que si no frenamos antes de este punto, nos vamos a estallar aquí, pues salvo que ustedes me digan otra cosa, entonces a lo mejor agarramos este camino y nos vamos a poner una colonia en la luna. La cuestión es si tenemos los recursos para desviarnos e irnos para acá porque no alcanzamos a frenar. Pero ¿quién va a decir, no, mira, prefiero no saber que tengo que frenar antes de este punto, prefiero no saber, quiero estallarme ya? No lo vemos hasta que no lo tenemos presente. Entonces, todo esto es la gestión del riesgo y la cuestión es que si no tenemos los recursos, la tecnología, la infraestructura para irnos a poner una colonia en la luna, esta cuestión de la Agenda 2030 la tenemos que tomar en serio en nuestra vida cotidiana, con estrategias cotidianas. ¿En qué nivel? En todos. Esta es mi invitación y este es el contenido central de la ponencia y me da muchísimo gusto poder colaborar con todas y todos ustedes en este esfuerzo por encontrar estrategias y mecanismos de coordinación por proyecto, por tema, como lo está haciendo el Laboratorio Virtual de Desarrollo Sustentable, de Derecho y Desarrollo Sustentable. Muchísimas gracias por su atención. Quedo atenta. Están invitadas, invitados. Muchas gracias, doctora. Como han podido ver, ya se han situado hasta ahorita varias preguntas principales, varios datos, varias ideas y, por supuesto, invitaciones. Ahorita vamos a continuar con Lilian. Maestra Lilian, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto coincidir en este espacio con todos ustedes y pues a manera muy general plantear el tema que desarrollo en la ponencia pregrabada intitulada La importancia del COVID-19 en los pueblos indígenas establecidos en el estado de Tabasco. Esto es sumamente relevante por dos cuestiones. La primera es porque en la actualidad no existe un concepto institucionalmente e internacionalmente convenido acerca de estas colectividades, por lo cual, por decirlo de algún modo, se trabaja en lo abstracto, fundamentando la autodeterminación de estos grupos.
Y la segunda es por la importancia y la generación y la participación del gobierno en ese trato diferenciado, pero no a manera de discriminación, sino con el ánimo de ponderar estas tradiciones, y respetar estas tradiciones, estos usos y costumbres que por años se ha conservado por ese sector poblacional. Se aborda igualmente en la ponencia el choque que existe en la actualidad, en esta nueva normalidad, de los estilos de vida tradicionales de estos pueblos y el impacto que puede tener estos mismos, ya que nunca, creo que nunca ninguno de nosotros se imaginó el efecto que podía causar esta pandemia, y mucho menos estas personas quienes se acostumbraron a lo largo de la historia a realizar manifestaciones de manera periódica con la finalidad de rendir tributo o hacer devoción hacia una virgen, hacia un santo, con la finalidad de tener cosechas fructíferas, de la manifestación de sus deidades, y todo esto se puede ver afectado ya que ellos podrían de algún modo ir despegándose de esto por estas nuevas medidas que se deben de tomar de no aglomerarse en centros religiosos o en algún punto de las localidades, por lo cual, al igual que los ponentes pasados, los invito a poder ver esta ponencia pregrabada. Muchas gracias. Muchas gracias, Lilian. Como han podido ver hasta ahora, los temas son diversos, pero tienen un interés. Bueno, ahí está el cartel del evento. Muchas gracias, doctora Steines, por proyectarlo. Si pueden ver el cartel, ahorita continuamos con el siguiente ponente. Por alguna razón física, no todos los ponentes pudieron estar el día de hoy. Esa es una de las grandes ventajas que tiene un coloquio virtual de manera sincrónica. Sin embargo, ya nos han hecho llegar sus ponencias y las van a poder ver. Si no hubiera pandemia, asistir a un coloquio sobre este tipo de materias hubiera sido casi muy complicado. Si hubiera sido en Ciudad de México, los que están en Tabasco no hubiesen podido ir y viceversa. Al menos, por ejemplo, aquí Carlos Abascal está en Londres ahorita, que va a ser el siguiente ponente, y gracias a la tecnología, él pudo acompañarnos el día de hoy. Y bueno, ese es el cartel. Yo ahorita voy a hacer el uso de la voz a Carlos Manuel Abascal. Carlos, ¿estás ahí? Sí, claro, aquí estoy, Oscar. Un gusto estar con todos ustedes. ¿Me escuchan bien? Todo bien, Carlos. Sí, perfecto. Bueno, pues es para mí un gusto estar aquí por segunda ocasión. Estuve con Oscar a principios de la pandemia, me parece que fue en abril, en abril, me parece que fue en abril, en el coloquio, en el último coloquio, y bueno, es un gusto estar aquí con todos ustedes. El tema que platicamos en la última ocasión fue un poco más orientado hacia la parte de microbiología, secuenciación y aspectos bastante técnicos relacionados con el origen del virus, cuáles sean las proyecciones a futuro. Y bueno, creo que el tema del cual Oscar y yo conversamos hace un rato en la plática que ya se encuentra pregrabada, tiene un poco más que ver sobre el gran impacto que ha tenido esta pandemia y la integración que se ha requerido para hacer frente a los problemas que esta misma pandemia ha provocado, en términos de la integración entre campos sociales, científicos, tecnológicos, y cuál es la importancia de la percepción de un público informado de estos temas. Creo que la introducción, la doctora Steines la dio bastante bien a lo que yo platiqué con Oscar hace un rato, porque justamente hablábamos, y ustedes lo podrán ver en la sesión pregrabada, platicamos sobre momentos históricos que la humanidad ha afrontado
y que han sido superados gracias al desarrollo científico y tecnológico. Y que en realidad las decisiones que se toman en política pública basadas en datos científicos, en evidencia, en datos comprobables, cuantificables y por ende medibles, en realidad es una inversión a un corto, mediano y muy largo plazo. Y uno de los puntos más importantes de esta integración entre grupos científicos y culturales es que cuáles son las prioridades en nuestra sociedad. Y las prioridades que la sociedad y sobre todo los que vienen atrás de nosotros, que van a ser las nuevas generaciones de profesionistas, deben de ver, porque estamos viendo grandes problemas que esta pandemia trajo, dentro de los cuales está el déficit de personal médico en ciertas especialidades y ciertos grupos estratégicos, como cuidados intensivos, como infectología, la falta de profesionistas en áreas como la biología computacional. Y bueno, y hablando particularmente de México, en donde la falta de profesionales preparados en el modelamiento matemático de problemas biológicos, e incluso en áreas como la vacunología, donde sí hay personal en México, pero estamos hablando de 3, 4 personas que desarrollan temas relacionados con ello. Es de suma importancia que las nuevas generaciones se den cuenta de esas grandes necesidades. Pero, ¿dónde radica el problema? Creemos, y es algo que platicamos a profundidad Oscar y yo, creemos que la ciencia y la formación científica únicamente le compete a los científicos. Y no es así. Si hablamos del desarrollo intelectual y cultural de un pueblo, hablando desde la niñez hasta la edad adulta y posteriormente pasando por toda su trayectoria profesional, hablamos que hay ciertas etapas en donde es necesario que tengamos un contacto inicial con la ciencia. Un niño que aprenda ciencia a través de la divulgación científica es un niño que no necesariamente va a ser científico, pero va a tener un contexto holístico de su profesión y va a tener un contexto holístico del impacto que lo que haga en un momento determinado de su vida y las decisiones que tome van a ser decisiones fundamentadas para lo que su entorno necesita. Y más que eso, decisiones que se pueden proyectar a largo plazo de manera extraordinaria en una persona que va a saber integrar diversos campos del conocimiento. Un abogado no está peleado con la ciencia, un médico no está peleado con las humanidades, ¿de acuerdo? Son campos mutuamente que pueden tener colaboraciones mutuas y que en este momento, después de los meses que hemos pasado con la gran cantidad de información que se ha desarrollado desde el punto de vista científico, tecnológico, respecto a esta pandemia y los problemas sociales que se han originado a partir de ello, nos ha enseñado que la colaboración multidisciplinaria es la mejor salida siempre y cuando sea con un fundamento técnico, científico, y que además permita proyectar a futuro y avanzar, no únicamente como país, sino como humanidad, y que nos permita también abordar problemáticas que ahorita no sabíamos hace un año que esto iba a suceder. Y probablemente no sepamos lo que va a suceder dentro de 2 años. Pero en este momento estamos preparados muchísimo mejor como humanidad para afrontar nuevos retos. Sin embargo, desafortunadamente en México todavía no tenemos certidumbre de cómo esto nos puede ayudar a mejorar. Y precisamente es algo que yo aplaudo, estos grupos multidisciplinarios que Oscar ha ayudado y que Oscar ha desarrollado junto con sus colaboradores, que permiten diversas opiniones de diversos campos y que orienten hacia esa integración que es tan necesaria. Y bueno, yo espero que puedan ver la sesión pregrabada que
que realizamos Oscar y yo. Espero que sea de su agrado y bueno, estaré encantado de ver sus comentarios y cualquier aportación que se tenga será bienvenida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Carlos enfatizó una cuestión muy importante de las muchas que señaló. Yo puedo enfatizar la cuestión y transdisciplinaria que tenemos en esta red de investigación. Por cuestiones de tiempo, no fuimos tan rígidos en leer el currículum de los ponentes aquí. Eso va a estar en los videos. Como lo van a poder ver en la descripción, aparecen ciertos datos curriculares. Pero van a notar que no todos los que están aquí tienen una formación jurídica, netamente jurídica. Hay personas que son expertos en salud, hay personas que son expertos en ciencias de la sostenibilidad, en complejidad, en administración de justicia, en mediación, en sustentabilidad, etcétera, ¿no? Todo eso lo van a poder ver en la descripción de las ponencias, donde les voy a explicar la dinámica en un momento. Y ahorita vamos a pasar al último ponente, los que están aquí presentes, al maestro Nicolás Cadat. Maestro. Creo que tiene su micrófono apagado, maestro. Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, mis primeras palabras para agradecer a Oscar y a todo el equipo del Laboratorio Virtual de Derecho y Desarrollo Sustentable esta magnífica iniciativa que demuestra por la pluralidad de este grupo que está participando esta mañana la importancia que tiene que logremos descubrir y fortalecer el intercambio de conocimientos en los distintos campos. Creo que no puede seguir la ciencia social aislada de las ciencias de la salud, ni puede seguir las ciencias sociales aisladas de la economía, ni puede seguir las ciencias de la ingeniería, de las distintas ingenierías de la aplicación con las ciencias sociales. Imagínense que ahorita hay un debate aquí en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en donde están tratando las autoridades que toman decisiones de desaparecer la licenciatura en sociología, cuando lo que necesitamos en Tabasco son sociólogos, cuando lo que necesitamos en Tabasco es arreglar el elevador social para que estas carreras que son tomadas por accidente o por rechazo de otras carreras, los jóvenes van a parar a sociología o a historia con tal de que estas carreras sobrevivan y finalmente condenados a que el que nace pobre se queda pobre porque el elevador social está descompuesto. Estas carreras, como otras más de las universidades, no tienen ascenso social. Están condenadas a que su cuna sea destino. Y entonces tenemos un dilema muy importante aquí en la Universidad Juárez de Tabasco que estamos tratando de discutir y de convencer a al rector y a las áreas académicas de que el área de sociología no desaparezca, porque los mismos argumentos que crearon la carrera hace 35 años son los mismos que actualmente podemos argumentar, pero agravados, agravados por las condiciones que se han venido dando de 1983 en que se crea la carrera a esta fecha. Bueno, y en segundo lugar decirles a ustedes que quiero felicitar a los impulsores de este laboratorio de reunir a tan destacado grupo de expertos, de estudiosos, de académicos, y agradecerles como tabasqueño que enfoquen este cuarto coloquio virtual internacional para analizar las tendencias 2021 para políticas sustentables en Tabasco, la toma de decisiones en contexto de riesgo. Yo me permití preparar, es una línea de investigación que he venido desarrollando hace muchos años. Yo he venido tratando de destacar la importancia de lograr un gran manifiesto por la igualdad, un gran manifiesto por combatir la pobreza y la desigualdad que hay en Tabasco. En esta paradójica
situación entre una enorme riqueza natural que por los siglos de los siglos, como maldición, vemos que se reproduce en forma interminable en una desigualdad que es ya agobiante y que nos sorprende ahora con lo que siempre ha pasado en Tabasco, pero que no acabamos de aprender a prevenir el desastre, y que son las inundaciones, pero también no debemos olvidar que a partir de marzo, abril, mayo, el problema en Tabasco no son las inundaciones, es el estiaje, es la sequía. Y así como ahorita estamos inundados con el tema del agua, en esos próximos meses, iniciar del primer trimestre del año y el segundo trimestre del 2021, el tema va a ser que no hay agua en las colonias, no hay agua en las casas, no hay agua en los comercios, ni para lavarse los dientes. Y en las zonas rurales vamos a empezar a recibir noticias en el primer trimestre de que a orilla del Usumacinta, a orilla del Grijalva, a orilla del San Pedro, que son los 3 más grandes ríos del país, que representan, como todos sabemos, la riqueza hidráulica más importante del territorio nacional, con algo así como el 52% sumada el agua que escurre en Chiapas, sur de Veracruz, Tabasco y Campeche. Vamos a empezar a tener la noticia de que se muere el ganado de sed en la orilla de estos ríos. Entonces, la inundación y el agua es la paradoja que ya Carlos Pellicer nos describía en sus 4 cantos en mi tierra, de que la vida en Tabasco depende de que el agua sube o baje. Y eso lo escribió en 1942. Entonces, saquen sus cuentas cuántas generaciones llevamos con este hábitat maravilloso, y que aún a estas alturas de la vida no aprendemos, no hemos desarrollado un sistema de prevención de desastres, de la inundación y de la sequía, y tampoco hemos sabido valorar el agua. Para los tabasqueños, en este 4º coloquio internacional, quiero decirle, mis amigos, colegas, la riqueza más importante que hay en el territorio tabasqueño no es el agua, es el petróleo. Y la fiebre del petróleo, este delirius tremens provocado por la borrachera del petróleo, ha extraviado no solamente la importancia del agua para la vida y para la calidad de vida, sino que hemos descuidado darle valor al agua, y entonces el agua aquí la usamos, los ríos, para tirar basura, las lagunas y los lechos, los vasos reguladores, los usamos para tirar los desperdicios, para tirar los residuos sólidos de las zonas urbanas. Y entonces la peor calidad de agua la tenemos en Tabasco, de todo el país. Las plantas de tratamiento de agua, de cada 10 plantas, 8 no sirven, están totalmente fuera de servicio. Y eso que nos llega como agua potable a nuestras casas no es agua potable, no se puede beber, es agua entubada. Entonces yo creo que cuando planteé en 1995 el Pacto de Salsipuedes como un manifiesto por la igualdad, 1995, como un intento y precursor del concepto del desarrollo sustentable en Tabasco, pues quiero decirles que era un concepto, como ustedes recordarán, que estaba recién usándose en el lenguaje del desarrollo, y aquí en Tabasco el concepto del desarrollo sustentable fue calificado en 1995 como una expresión de locura, como algo que estaba totalmente fuera
de la realidad política, social y económica del Estado. Que estábamos calificados por hablar de desarrollo sustentable como enemigos del régimen político en turno. Y entonces, concepto del desarrollo sustentable no solamente fue aniquilado por la intolerancia y por la ignorancia de la época, estamos hablando de hace 25 años, sino que lamentablemente, ahora que hicimos la evaluación 25 años después del estado que guarda la situación en Tabasco, allá en los pantanos de Centla, en la Casa del Agua, en los pantanos de Centla, en Salsipuedes, en donde están los tres brazos, como se le llama a la confluencia del río Grijalva, del río Sumacinta y del río San Pedro. Quiero decirles que los indicadores que estamos encontrando con los pobladores de la zona de reserva de la biosfera más importante de esta región, que son los pantanos de Centla, los indicadores de desigualdad social y de pobreza y de contaminación son todavía más graves que hace 25 años. Entonces, el concepto del desarrollo sustentable para nosotros es fundamental, y poderlo enfocar desde los distintos ángulos que cada uno de ustedes lo está haciendo, a mí me parece que podemos lograr una transversalidad que enriquezca un documento de trabajo que se pueda llevar a la consideración de los tomadores de decisiones. Y aquí yo voy a hablar de que el tema de las ciencias sociales aplicadas es fundamental, no solamente del derecho, no solamente de la sociología, de la historia, de la ciencia política, de la economía, de la filosofía, sino también de las otras ciencias que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con las ingenierías y el manejo del agua. Entonces, esa transversalidad, yo creo, Oscar, estimados colegas, creo que es un buen ambiente para poder ir descubriendo cómo logramos trazar una transversalidad en los campos del conocimiento para integrar permanentemente a la universidad, a la masa crítica de las universidades, a elaborar documentos que se pongan a la consideración de los tomadores de decisiones. Yo veo con mucha preocupación, estimados amigos, que la clase gobernante, la fauna política y la flora política, mujeres y hombres que llegan al poder, siguen todavía con una vieja cultura del patrimonialismo en el cargo. Entonces, el que llega a una presidencia municipal por 3 años se siente dueño del presupuesto de esos 3 años. Se siente dueño de las decisiones que se van a tomar sobre el territorio del municipio, recordando a los que no son abogados que en el federalismo mexicano el único orden de gobierno que tiene territorio es el municipio. El Estado no tiene territorio, la federación no tiene territorio. El único orden de gobierno que en términos constitucionales tiene territorio y le corresponde tomar decisiones sobre uso de suelo y sobre el otorgamiento de licencias de construcción y de factibilidad de uso del suelo y de cambio de régimen de uso del suelo es al municipio. Y resulta que, como ustedes comprenderán, en un periodo de 3 años que dura un presidente municipal, del partido que sea, es totalmente efímero, es demasiado rápido, es totalmente vertiginoso el lapso de 3 añitos para poder trazar una política pública construida con la sociedad, construida con todos los usuarios del agua y con todos los usuarios de los servicios públicos municipales, para poder trazar lo que sería un sistema nacional de planeación democrático, deliberativo, como lo plantea el artículo 26 constitucional. Y por otro lado, esta cultura patrimonialista del poder, en donde los presidentes municipales, los gobernadores y el presidente de la República
cada uno en el lapso que le corresponde, de 3 años a los alcaldes, de 6 años a los gobernadores y de 6 años a los presidentes municipales. Este patrimonialismo impide que puedan ellos tener la voluntad política, la disposición de escuchar opiniones informadas que con una metodología, digamos, con cierto rigor científico, pueda ponerse a su consideración para la toma de decisiones y poder adoptar una planeación que, aunque no se logre concluir en sus 3 años o en sus 6 años, se pueda trazar una ruta, una hoja de ruta a más largo plazo para poder alcanzar los objetivos que desde 1995 impulsamos con el Pacto de Sal Si Puedes. Y que luego la ONU en el año 2000 ya adoptó como los objetivos del milenio, y luego ya en 2015 se convirtieron en la Agenda 2030 del Programa de las Naciones Unidas que ahora nos ocupa. Y la experiencia muy modesta que les comparto es que lo que hemos podido observar aquí en Tabasco es que no hemos podido, no lo digo sin pena, no me da pena decirlo, se los comparto porque les quiero pedir que nos ayuden a que podamos darnos cuenta que en periodos de 3 años, en periodos de 6 años, que se interrumpen porque cambió el gobierno de partido, porque hubo rotación de mayoría y ya no fue el mismo partido, sino ahora fue otro, o porque siendo del mismo partido es enemigo el que sale del que entra. Y entonces esta persecución o este espíritu de venganza que caracteriza a los políticos en el poder se magnifica. Y difícilmente hemos podido adoptar las bases, ni siquiera las bases de lo que planteamos en el Pacto de Sal Si Puedes como una hoja de ruta, como un acuerdo en lo fundamental en donde el desarrollo sustentable sea el enfoque principal de políticas públicas construidas con la sociedad y no de políticas de gobierno creadas por el gobierno, para el gobierno y por el gobierno, pero que siguen dejando fuera a la sociedad. Y entonces ellos se presentan con esas políticas de gobierno como políticas públicas y obviamente no pueden dar el resultado ni en seguridad, ni en distribución de la riqueza, ni en desarrollo ambiental, ni tampoco en la construcción de una cultura de la legalidad que lleva tiempo. No es posible que en 3 añitos, y eso considerando que el primer año es de aprendizaje, el segundo año algo pueden hacer y en el tercer año ya están en la campaña de la sucesión o están viendo a qué otro cargo brincan. Entonces realmente la vertiginosidad de un trienio es impresionante. Y yo quisiera que ustedes pensaran en esa preocupación que les comparto. La vertiginosidad de los periodos de 3 y de 6 años de los gobernantes, independientemente del partido de que se trate, y la necesidad de adoptar un sistema de planeación democrático deliberativo de largo plazo, como lo marca el artículo 26 constitucional. Y por otro lado, decirles que me parece relevante que pudiéramos coadyuvar en que en esta región de Tabasco, que es el enfoque que se le está dando a este cuarto coloquio virtual, pudiéramos nosotros ver que estas políticas asistenciales que se han venido impulsando desde 1994 con Carlos Salinas de Gortari y el programa Solidaridad, que son programas que se le llama contra la pobreza, pero que en realidad terminan siendo programas con fines inminentemente electorales o electoreros, nos demuestra el INEGI y nos demuestra también los indicadores oficiales de Coneval que no solamente no han logrado reducir la pobreza en estos 25 años, sino que han costado más de 8 billones de millones de pesos. O sea, un presupuesto y medio anual del gobierno federal, del Estado mexicano.
El presupuesto 2021, como ustedes recordarán, es de 6,5 billones de pesos. Bueno, pues según nos reporta Coneval, el gobierno federal se ha gastado en los últimos 25 años entre los gobiernos del PRI, del PAN y de ahora de Morena, se han gastado más de 8 billones de pesos y los indicadores de pobreza no solamente no han disminuido, sino que van en aumento antes de la pandemia, que se han agravado durante la pandemia y que necesitamos analizar crítica y constructivamente si la sostenibilidad de estos programas llamados contra la pobreza deben seguir siendo con ese enfoque asistencialista o si definitivamente les tenemos que dar un enfoque que sea hacia la generación de empleo, hacia la capacitación de mano de obra, hacia la certificación de la mano de obra que ya se desempeña en el mercado y en la economía subterránea, pero que no tiene un certificado de técnico que lo acredite. Y que de esta manera, en lugar de repartir dinero a la mano en estos programas electoreros, se puedan mejor generar fuentes de empleo y se pueda generar un estado de bienestar, pero con empleos permanentes, autoempleo, microempresas, pequeñas empresas, que sean con apoyo del presupuesto de egresos de la Federación y que dignifiquen sobre todo la vida de los tabasqueños, la vida de los mexicanos. Y quisiera yo terminar diciéndoles que es muy importante que podamos, con este enfoque que estamos proponiendo, una cultura constitucional y de la legalidad. Es muy importante que este catálogo de derechos fundamentales que están en la parte dogmática de nuestra Constitución puedan estar debidamente respaldados por instituciones modernas, por instituciones que estén revolucionadas al tiempo actual, porque debemos recordar que muchas de estas instituciones de la parte orgánica de nuestra Constitución fueron diseñadas en un tiempo en donde todavía el concepto de los derechos humanos no estaba en el centro del nuevo paradigma del Estado moderno, democrático, constitucional del siglo XXI. Entonces tenemos instituciones como las Fiscalías Generales, que les cambiamos de nombre pomposamente, ya no son procuradurías, ya no son formalmente una dependencia del Poder Ejecutivo, les cambiamos ahora a fiscalías y ahora son organismos constitucionales autónomos, pero el resultado no solamente sigue siendo igual, sino peor, así peor. Los indicadores de desempeño de esto que ahora le llamamos pomposamente fiscalías generales, que son las encargadas de garantizar el acceso al derecho a la justicia, resulta que no están dando el resultado que esperábamos con estos cambios formales en la Constitución. Igual podemos decir con las llamadas Comisión Estatal, Comisión Nacional de Derechos Humanos, siguen siendo unas instituciones creadas para justificar que sí tenemos ombudsman, que sí tenemos defensores de los derechos humanos, pero que finalmente no tienen la capacidad de promover, de difundir, de garantizar, de obligar a las instituciones a que respeten los derechos humanos. Entonces, son dos ejemplos que cito rápido, que serán parte de la conferencia que estoy revisando con Oscar para tenerla a su consideración, y que a mí me parece importantísimo dejarles la preocupación de que los indicadores de desigualdad social que hay en México son muy graves. La desigualdad en México, según la CEPAL, según los indicadores que tenemos de Coneval, según los indicadores que tenemos de INEGI, que son oficiales, son verdaderamente motivo de una gran ineficiencia
y de un severo peligro, una severa amenaza a la democracia constitucional de México, a la joven democracia constitucional de México, porque esta concentración de la riqueza no es un problema de cambio de partidos, no es un problema de rotación de mayorías en el Congreso, ojalá fuera así de sencillo, es un problema que tiene que ver con un fondo estructural que gobiernos van, gobiernos vienen del partido que ustedes quieran y los indicadores no se reducen, los indicadores de desigualdad y de pobreza aumentan, van en aumento. Ninguna democracia en este siglo XXI puede seguirse sosteniendo solamente en el discurso democrático y en el derecho a acudir a las urnas, a elegir cada 3 años o cada 6 años a nuestros representantes en las alcaldías, en las gubernaturas, en la presidencia de la República, en las diputaciones locales, en las diputaciones federales o en el Senado, si no van acompañados del otro eje fundamental de la democracia, que es la distribución de la riqueza. Y la distribución de la riqueza no es cosa de discurso. La distribución de la riqueza se tiene que reflejar en el bolsillo de los trabajadores. Por citarles el caso, con esto terminaría mi comentario, los profesores nos amanecimos el día de ayer de la UJAT con que nos habían quitado el 36% del impuesto sobre la renta, sobre el ya exiguo y lastimado poder adquisitivo de nuestros salarios, y que ahora amanecimos ayer con que una conquista laboral que habíamos alcanzado durante varias décadas, de que se nos subsidiara el impuesto sobre la renta en los aguinaldos, ayer nos amanecimos con que nos quitaron. Ahorita, terminando esta reunión, tenemos reuniones los maestros, como ya lo están haciendo también todos los empleados públicos del sector salud y del sector educativo, que nos vimos afectados por esta decisión, para ver la manera de cómo recuperamos esta prestación laboral que habíamos conquistado y que de un plumazo, sin decir agua va, nos llegaron nuestros depósitos con el impuesto sobre la renta descontado, lo cual fue un duro golpe al aguinaldo esperado durante un año por los trabajadores académicos, administrativos de la UJAT y de otros campos de trabajo del gobierno estatal y municipales aquí en el estado. Yo lo dejo hasta ahí mi comentario, Oscar. Agradezco a cada uno su atención y espero que tengamos oportunidad luego de poder seguir discutiendo este concepto del Sistema Nacional de Planeación Democrático Deliberativo que está en el artículo 26 constitucional, que se adoptó en 1983 en el gobierno de Miguel de la Madrid, que es una letra muerta que ahí está en la Constitución y en la ley reglamentaria, y que a la fecha no veo que haya ni en el orden federal, ni en el orden estatal, ni en el orden municipal un mínimo esfuerzo de adoptar los indicadores de INEGI y de Coneval y de otras instituciones serias para la construcción de políticas públicas en un sistema nacional de planeación democrático deliberativo que nos permita alcanzar en la próxima década los objetivos 2030 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que nos ocupa. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, maestro. Como han podido ver todos los asistentes, todos los ponentes han mencionado una enorme cantidad de conceptos, datos geográficos, metodologías, enfoques. Eso lo van a poder ver en las ponencias y ahorita les voy a proyectar mis diapositivas nada más para que veamos brevemente y vayamos cerrando este panel de inauguración. Nada más voy a explicar la metodología por la cual y la justificación. Doctor Estaños, no sé si pudiera compartir las diapositivas. Muchas gracias.
Bueno, eso es más que nada brevemente. Yo voy a hacer ahí tienen una diapositiva que habla de algunas tendencias para el 2021, unos enfoques, tendencias nada más. La sostenibilidad, el enfoque de derechos, deberes y libertades fundamentales, la complejidad. Ahorita, para el 2021, hemos notado que varios planes internacionales se están integrando. Ahorita, por ejemplo, el Plan Internacional de Educación en Derechos Humanos se integró a la Agenda 2030 y viceversa. Entonces, vemos esa integración de planes. Hay tendencias en gobierno digital, hay cuestiones de cambio climático y hay cuestiones que tienen que ver con la transdisciplina. Algunas cuestiones, todo eso lo vamos a ver en las ponencias. La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente. Eso son nada más algunas imágenes, ¿no? De lo que viene. La siguiente, por favor. Bueno, esa es nada más una fuente que pueden encontrar ahí sobre la complejidad y las nuevas tendencias, el COVID. La siguiente, dos diapositivas más, por favor. Esos son solamente algunos informes que les quiero compartir que justifican la realización de este evento. Esos son informes a nivel internacional. Como podemos ver, hay muchos informes a nivel internacional, pero son pocos los que se hacen a niveles de los estados. Al menos aquí en Tabasco son muy pocos los informes que se emiten, informes sombra. Hay informes institucionales, los que presentan cada año, pero ese tipo de investigaciones pues se hacen de manera muy poca. Hay un informe muy concreto sobre feminismo, hay un informe sobre personas mayores, hay sobre Estado de Derecho, hay Estado de corrupción, de Amnistía Internacional, de Educación para la Ciudadanía Mundial y de CEPAL. Bueno, la CEPAL es uno de los órganos más activos hoy, publicando una gran cantidad de informes. La siguiente, por favor. Bueno, ahorita les quería presentar algo nada más, pero para no hacerlo muy extenso, y dado que no puedo compartir ahorita mi pantalla, existen en el plan, el anterior, en el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal existen ya tendencias hacia la sostenibilidad y sustentabilidad. Lo que pasa es que como todo concepto es muy complicado llevarse a la práctica. Al menos si ustedes revisan el Plan Estatal de Desarrollo en Tabasco, van a poder encontrar que la palabra sustentabilidad se menciona más de 30 veces. La palabra sostenibilidad igual va en esa tesitura. Es decir, en el Plan Estatal de Desarrollo de Tabasco, la palabra sustentabilidad y sostenibilidad está contemplada en muchas áreas. Sin embargo, en la práctica, ese es el gran reto, ¿no? Cómo poder aterrizar estos grandes conceptos, nociones, categorías de análisis a la práctica. Al igual el gobierno digital, y vienen varias cuestiones que están mencionadas de manera implícita. La siguiente diapositiva. Bueno, ahorita les quería mostrar nada más algunas cuestiones. Roberto, no sé si puedes proyectar las imágenes que te envié. Va a proyectar Roberto una nada más, brevemente. El otro día, regresando de Villahermosa al municipio, tomamos una pequeña desviación por Nacajuca, una reunión de una región de Tabasco, y pudimos tomar algunas fotografías sobre algunas cuestiones que pudieran ver ustedes. Yo sé que muchos ya que están en Tabasco cuando viajan por carretera, y dado que en Facebook también pueden ver los terrenos, cómo lucen, pero bueno, aquí las imágenes, Roberto, las imágenes que te envié por WhatsApp, por favor. Una disculpa, se está atorando y no me deja compartir. No puedo Okay. pasar el documento. Ok, bueno, no te preocupes. Si puedes salir y tener listas y continuar nada más con las diapositivas explicando, y ya al final les puedo mostrar las imágenes y algunas pequeñas implicaciones. ¿Puedo poner las diapositivas, por favor, doctora? Sí. La siguiente. La siguiente, por favor. Ese es bueno, aquí.
La dinámica del evento consiste prácticamente en medir varias nociones, pero entre ellas una de las más importantes que venimos manejando es la escucha activa. Normalmente en los eventos académicos, cuando estábamos en físico, no podíamos medir la escucha activa de una manera de indicadores. Eran muy pocos los lugares donde se podía medir. Al menos aquí hay algunos análisis, hallazgos que son del Seminario Constructivista para la Justicia Cotidiana que coordina la maestra Steines, conclusiones y reflexiones de laboratorio igual, donde, por ejemplo, antes uno asistía a una conferencia, pero hablando académicamente, hablando ya, analizando, pues en muchas ocasiones era únicamente para cumplir una constancia. Como veíamos que a veces, incluso en la UNAM, en la UJAT, en la UAM, pues los auditorios se llenaban, pero ¿qué garantía nos daban de que los estudiantes realmente aprendían de las conferencias? O bien podíamos estar con el teléfono o podíamos estar la mente en otro lugar. No había incluso un flujo de conocimiento, sino el flujo de conocimiento era únicamente del ponente y lo que podían agarrar los asistentes. Hay ese concepto ahí que se llama polidialogicidad, que es un concepto que ha ido ahora actual no ha generado si sigue llevando con tradicionalismos, no puede generar una escucha activa. Es decir, por ejemplo, hacer un evento virtual y únicamente proyectar ponencias no da garantía, porque muchas personas pueden apagar su cámara y estar con el teléfono y no escuchan, o simplemente están viendo la televisión en el exterior. Eso tampoco da garantía. Entonces, nosotros hemos diseñado una metodología de certificación que pues ha probado su valiosa, algo muy valioso para la polidialogicidad. Ahorita en la siguiente diapositiva, por favor. Para evitar esto, precisamente en la siguiente diapositiva, para evitar esto, que el ponente únicamente se dedique a hablar, y ahí miren, hay una imagen ahí, para que el ponente se dedique a hablar y nadie lo escuche. Y eso pasa también en la cuestión virtual. Entonces, eso pasa mucho, incluso a veces o no dan constancias asistentes porque saben que eso pasa, o las dan de manera sin comprobar. Eso pasa mucho y eso no me dejarán mentir los docentes que están a veces en clases. Nosotros tenemos ahorita algunos videos en YouTube, no lo puedo proyectar, pero les voy a mandar el link del canal donde van a poder ver que en los eventos que hemos hecho y hemos utilizado esta metodología, pueden ver que todos los videos tienen un promedio de más de 30 comentarios. Ahorita les voy a mandar unos videos donde se pueden ver una gran cantidad de comentarios analíticos sobre las ponencias. Esto nos ayuda para que realmente una ponencia valga la pena. La siguiente certificación de escucha activa, exactamente ese es el modelo. La siguiente diapositiva, esto nos ayuda para generar una curva del aprendizaje y no una curva del olvido. ¿Qué pasa con muchos eventos? Proyectan conferencias y al rato 3 horas ya se olvida todo. Sin embargo, tratamos de que esto no sea así. Entonces, la siguiente, por favor. Hay un modelo la siguiente. Miren, aquí nada más hay 2 ponencias ahí que las pueden encontrar en internet, que han sido comentadas. La siguiente. Ok. Ahorita van a ver estos indicadores que se han elaborado en el Seminario Constructivista, que son indicadores para una interactividad eficiente, para una escucha activa. Cuando uno ve una ponencia y alguien le pregunta su opinión, ¿qué te pareció la ponencia de tal persona? Pues por lo regular un estudiante o incluso a veces un profesor dice, no, pues estuvo bien disertada, estuvo bonita o estuvo bien. Pero, ¿qué realmente es estar bien? Entonces, hemos diseñado esos indicadores para que ustedes busquen en las ponencias.
Una ponencia significativa, que tiene una buena disertación, que tiene buenos elementos, que es ricamente pedagógica, tiene que tener esos elementos, algunos. Ustedes son los que van a buscar esos elementos, que son las palabras clave. Ya lo hemos mencionado, palabras clave, por ejemplo, sustentabilidad, interactividad, escucha activa, qué metodologías, qué fuentes, cuántos datos duros, cuántos estudios de caso, cuántos hallazgos, cuántas experiencias, el marco teórico, qué conceptos, nociones vienen manejando, el marco jurídico, el diagnóstico, las propuestas, así como los organizadores gráficos. Estos son algunos elementos que se pueden destacar de una ponencia. Ustedes pueden hacer el comentario en YouTube, que se va a hacer la metodología, van a tener que hacer un comentario a mínimo 3 ponencias en YouTube y les damos aquí esos indicadores para que puedan resaltar. Es decir, por ejemplo, si ven la ponencia de Roberto, pues van a decir, Roberto menciona estas palabras clave, menciona estos conceptos, menciona estas fuentes, a mí me parece esto, yo podría agregar esto, etcétera, ¿no? Si ven la ponencia del profesor Nicolás Cadati, igual pueden mencionar esto. Si ven la ponencia del profesor Orlando, de la maestra Steines, de Lilian, la maestra Lilian, de Carlos, lo pueden mencionar ese tipo de cuestiones, porque las ponencias tienen una gran riqueza, pero de nosotros consiste en poder, poder extraer todo ese conocimiento que tienen. Estos indicadores los hemos venido diseñando y nos parecen muy útiles para poder aprovechar eficientemente cualquier evento, cualquier clase, cualquier conferencia. Cuántas preguntas se hicieron, cuántas se respondieron, etcétera. Esto es una gran maravilla que nos puede permitir aterrizar todo lo abstracto a cuestiones muy tangibles. La siguiente. Bueno, esta metodología ya la hemos llevado a cabo en muchos eventos internacionales, en seminarios, en paneles. Hay algunos donde se ha logrado esto y se ha comprobado y realmente la gente sale de ahí aprendiendo. No únicamente estuvo bonito, aquí está mi conversación, realmente sale aprendiendo. Eso es lo más importante. Lo que nos interesa es que no haya una curva del olvido y al rato pase como todos los eventos tradicionales que se caen y ya se olvidan. Se hace un eventazo y si han podido notar, este evento no ha tenido esa rigidez que tienen muchos, sino ha sido muy flexible. La siguiente, nada más para finalizar. Recientemente la utilizamos en dos, la siguiente diapositiva. En 2 eventos internacionales, uno ahí en la UNAM y en Chile. Ahí se utilizó esta metodología y realmente esta metodología la diseñamos en la UNAM y la exportamos a Chile y la vieron muy bien y la utilizaron muy bien, la utilizamos en conjunto y fueron más de 50 ponentes y la verdad que la cantidad de comentarios fue muy alta. Entonces, en eso va a consistir, van a tener que colgar un comentario de 250 palabras a las ponencias que van a estar en YouTube y mínimo 3 ponencias. Esas ponencias las van a enviar al correo del Congreso. Va a ser una metodología sencilla, solamente van a demostrar que vieron efectivamente la ponencia. Ahorita creo que ya es hora de dejar de presentar, maestra Steines. Esa es una frase que estamos generando cambio. Seremos disruptivos, seremos una generación que marcará el desarrollo del derecho. Este es prácticamente un laboratorio sobre ciencias jurídicas, del derecho dogmático hacia una ciencia jurídica sustentable. Ahora sí, nada más puedo proyectar las imágenes de Roberto. Nada más, esto lo quería mencionar en un principio, sin embargo, por cuestiones técnicas no se pudo mencionar todo el problema que hemos venido manejando, pero miren, esas son imágenes tomadas en una región de Nacajuca por el Pastal, así se llama. Eso, miren, cerca de Jalpa de Méndez ya muchos terrenos ya se han secado. Pero aún así, si ustedes pueden ver esas imágenes, muchos terrenos de muchas regiones todavía de Tabasco tienen inundaciones. ¿Y qué pasa aquí? Uno a simple vista puede pensar que esos problemas no son tan relevantes, tan grandes, ¿no? Pero primero, el ganado se muere. Y una res, yo me documenté con gente que trabaja en eso, pues viene costando por la disminución de precios un ganado grande de 12 a 15 mil pesos. Antes pudieran llegar a costar 30, pero por el precio actual eso cuesta. Entonces, que se te mueran 12 mil pesos ahí, si tienes 20, pues está muy difícil. Claro, se mide por el precio de la carne y varias cuestiones. Y si no se muere, se enflaquece de una manera muy, muy exagerada. Miren, ahí en estos terrenos prácticamente la hierba, lo que comen la grama,
no se puede comer, no lo pueden comer. Entonces, ¿pero qué pasa después? Se pudre la tierra y tienen que meter maquinaria para poder volver a sembrar. Y realmente todo eso cuesta. Y para poder levantar un ganado, tienes que vacunarlo, tienes que darle vitaminas, tienes que cuidarlo, tienes que pagar trabajadores. Entonces, imagínense toda la cantidad de variables, factores que transcurren tan solo en ese ámbito. Es decir, al Estado, incluso el Estado lo ve, no es que lo vea así, sino que a veces necesita más análisis porque ahí te doy 20,000 pesos como restauración, pero bueno, con 20,000 pesos nada más repongo, pero ¿cómo le hago para restaurar mi terreno? Si un dragado me puede llegar a costar hasta 50,000 pesos de una hectárea. Entonces, ese tipo de cosas son las que están de por medio para el 2021, para la sustentabilidad en Tabasco. Son solamente algunas imágenes, pero yo los invitaría a todos ustedes a que de las ponencias que están viendo pudieran correlacionar también problemas de esa naturaleza. Ahora viene, por ejemplo, la época de dengue, porque todos esos pantanos van a tener más mosquitos. Vienen las sequías, o sea, esa es una cuestión que tan solamente en Tabasco, ahora imagínense en México, entonces no podemos ir tampoco los científicos por la vida queriendo solucionar los problemas, cuando al menos solamente tan solo en un estado la cantidad de problemas que hay. Ya hemos terminado la fase de encuadre del coloquio. Los ponentes han podido presentar sus adelantos de ponencia. Las ponencias se van a publicar en la página del Laboratorio Virtual sobre Derecho y Desarrollo Sostenible, en la página de Facebook, en YouTube. El comentario lo van a poner en YouTube. Lo pueden comentar también en Facebook, pero el comentario va a estar en YouTube y ahí lo van a hacer. Y bueno, cerramos esta parte. Y ahora, como es un evento colaborativo y no tenemos rigidez, queremos ver si alguien del público asistente quisiera tomar la palabra para ir finalizando y dar su opinión o qué le han parecido o a lanzar una pregunta hacia los ponentes. De los asistentes que hay en este evento, ¿alguien quisiera tomar la palabra para ver qué le ha parecido? Adelante. Doctora Steines, y parece que Héctor, ¿habías querido hablar? Sí. Sí, Adelante, gracias. Héctor. Gracias, buenas tardes. Pues, antes que nada, pues agradezco este nuevo sistema de participación que nos permiten acercarnos multidisciplinariamente con todos los ponentes de distintas áreas y en un tema tan importante como el que están tocando, desde distintos enfoques, desde distintos estados de la República, e inclusive tuve la oportunidad de ver que hasta en otros estados-nación están interviniendo en esta situación. Entonces, por mi parte, pues agradezco mucho este nuevo esquema dinámico que están haciendo de temas tan importantes en un periodo de pandemia que nosotros no podemos acercarnos ya físicamente, no podemos estar presenciando ponencias o presenciamos una ponencia, pero entonces no hay esa retroalimentación que podemos tener, porque independientemente de que si sea por un minuto, que sea por una hora, que sea por una semana, siempre te van a generar más dudas y siempre te generaría una interrelación. Entonces, agradezco mucho este esfuerzo. Me gustaría que continuaran con este trabajo y estamos pendientes para las siguientes ponencias. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Esa es una de las grandes ventajas porque las ponencias las pueden ver en cualquier momento. Van a tener hasta el 26 de diciembre, si bien dice la convocatoria, para hacer su comentario. Entonces, pueden tener cualquier día para verla. Pueden ver una hoy, pueden ver una mañana, una en la noche, una mañana. Y pueden comentar más. Incluso les pueden dejar su correo electrónico a los ponentes. ¿Sabes qué? Me gustaría colaborar contigo. Me parece interesante tu tema, porque eso tenemos en el laboratorio, que siempre tratamos de que sea plural y que los ponentes sean accesibles, que estén dispuestos a colaborar con cualquier persona que quiera colaborar de aquí de México o de otras disciplinas. ¿Sí, doctora Steines? Sí, maestro Oscar Hernández Rafael Meneses, quisiera nada más comentar, maestro, que realmente aquí ya no hay lugar para el discurso tradicional de todos los demás están mal y yo no tengo nada que hacer porque tengo muchos problemas, muchas tragedias, muchas limitaciones. Ese discurso realmente, si lo vemos desde una perspectiva pues casi darwinista, quienes no nos adaptemos o hagamos algún esfuerzo por adaptarnos, realmente la vamos a pasar muy mal.
Y yo sí quería poner énfasis en el tema de los indicadores porque ha llegado el momento de la honestidad y creo que todos y todas tenemos mucho que hacer. Entonces, estos indicadores que hemos venido trabajando y que nos cuestan muchísimo trabajo, por ejemplo, tienen que ver con, hay una corriente hindú muy interesante respecto a la sustentabilidad, a la resolución de problemas, que tiene que ver con hablar un poco menos y actuar muchísimo más. Esto es algo que realmente sí me gusta mucho destacarlo del laboratorio, porque las palabras nos generan problemas y entonces como las palabras tienen muchas interpretaciones, muchos enconos, muchos desafíos, creo que ha llegado el punto de trabajar por problemas y ese es el aprovechamiento de la Agenda 2030 de los ODS, trabajar con problemas, definir cada vez más, hablar cada vez menos y tomar pauta sobre los cursos de acción. Porque hasta la palabra más sencilla, te quiero, hay que definirla. ¿Qué quiere decir que te quiero? ¿Que te maltrato? ¿Que te hinco? ¿Que te quiero enseñar con palabras? ¿Qué quiere decir te quiero? Entonces, creo que ha llegado el momento de esas definiciones, por eso creo que hay que hacer valer estos indicadores en la honestidad para autoevaluarnos y ver qué nos está faltando. Yo invitaría a todas y todos los que nos están oyendo para que por lo menos su ponencia pues realmente la pongan a prueba y la pongan a prueba con diferentes públicos para ver cómo con estos indicadores, cómo somos evaluados, porque ahí están los desafíos del cambio, de la gestión de riesgo. Entre mejor comuniquemos, la verdad es que estamos dando ya un gran aporte. Entre mejor comuniquemos apoyados con modelos, hay que olvidar que la gente nos va a entender. No nos va a entender. Hay que pensar que tenemos que hablar con todo público y que tenemos que hablar con mucha claridad, utilizando modelos, apoyando con imágenes, como lo acabas de hacer tú, aunque sea una diapositiva pequeña, pero ayuda a la comprensión. A ver si tú estás diciendo por amor lo mismo que yo estoy diciendo por amor. Creo que esa parte es muy importante. Entonces, aquí les ofrecemos nuestra certificación, indicadores muy concretos, muy pequeños, pero que nos invitan a autoevaluarnos para poder dar el siguiente paso, sobre todo comprendernos mejor y empezar a poder trabajar de manera productiva en un problema, en el que sea. El estudio de caso abarca muchos problemas. Un solo caso como el que acabas de plantear abarca muchísimos problemas y no todos podemos empezar por resolverlos todos simultáneamente. El cambio climático es algo sumamente complejo que requiere muchas pequeñas acciones en diferentes frentes. Entonces, realmente yo los felicito por esta integralidad y por empezar a trabajar pues en el indicador que considere, pero sobre todo a socializar su ponencia, a empezar a ajustar las ponencias, todo esto y tener mucho cuidado realmente con buscar esas áreas de oportunidad. Creo que ahí es donde todas y todos tenemos muchísimo que hacer. Agradezco y yo misma voy a ponerse a ajustarse a estos indicadores y a socializarla con diferentes públicos, porque entre más comentarios y más retroalimentación que sí leamos, que sí vemos, entonces es cuando vamos a poder empezar a contribuir en esta agenda tan enorme y tan compleja. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien quisiera lanzar otro comentario? Estamos a tiempo, a unos 5 minutos más de finalizar. Podemos extender igual, pero ¿alguien quisiera hacer otro comentario para esta cuestión? Abierto el micrófono con todo gusto. Para todos, ponente o asistente, ¿alguna pregunta? ¿Algún parecer? ¿Una invitación? Bueno, entonces, podemos dar por finalizada. De todas maneras, enfatizo que el momento para comentar y para quedar guardados en el historial va a ser en YouTube. Si todos comentan en YouTube, pues va a quedar su nombre ahí, su correo, si quieren proporcionarlo, y va a ser su manera de poder participar. Esto en un evento físico no hubiera sido nunca posible. En un evento físico solamente cuando dan preguntas, cuando dicen ¿quién quiere participar?, solamente participa 1 o 2. Pero en este evento virtual, todos los que asistentes pueden colgar un comentario, todos. Y todos pueden
lanzar una pregunta, replicar, abonar, etcétera, ¿no? Esa es la gran ventaja que tienen estos eventos, y ahí están las asociaciones que nos vienen, que las venimos organizando: el Laboratorio Virtual, el Aula Jurídica Siglo XXII, bueno, la UNAM, somos, algunos integrantes somos de la UNAM, el Seminario Constructivista para la Justicia Cotidiana. Igualmente, si tienen algún interés en trabajar en algún proyecto con estos entes de redes de investigación, vamos a ver si los posteamos también ahí en YouTube. Si no, los pueden buscar en Facebook, pueden enviar un mensaje que quiero colaborar, y con todo gusto. Somos redes colaborativas. Bueno, sin más, vamos a dar por terminado el panel de inauguración. Se apertura la fase de participación de activa para que cuelguen sus comentarios. Si alguno de ustedes conoce algún compañero o alguna persona que quiera tal vez una constancia de esta de certificación, a los asistentes les puede enviar los datos y todavía se puede inscribir y puede lanzar los comentarios y puede participar. Su vecino, su amigo de la carrera, etcétera, puede participar, entonces puede compartirlo. No tenemos esa burocracia, no hay problema alguno, porque la burocracia frena el conocimiento. Entonces, eso sería todo. Ahorita vamos a empezar a postear las ponencias en la página de Facebook, Laboratorio Virtual de Derecho y Desarrollo Sostenible, y si tienen alguna duda, envíen un correo a donde se inscribieron. ¿Sí? Bueno, damos por terminado y dejamos de grabar, Roberto. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a tomar Buenas tardes a todos. Vamos a tomar una Gracias, fotografía. igualmente. Pueden activar su cámara. Hasta luego. Saludos. Los ponentes nos podemos quedar nada más para afinar un detalle técnico. Y vamos a tomar la captura. A ver, la captura de pantalla. 1, 2, 3. Listo. Listo. Roberto, los ponentes se pueden quedar nada más para